fue muy comentada la nota que hiciéramos hace un par de semanas con el doctor Daniel Buljubalcich sobre nuestros pulmones y todo lo que puede enfermarlos, contaminarlos o intoxicarlos. Si ustedes quieren volver a verla o tienen alguna duda, lo pueden hacer, por supuesto, a través de nuestro canal en YouTube, versión Vanguardia 13. Como pueden ver cualquiera de las notas y realmente compartirlas porque son temas interesantísimos abordados por profesionales idóneos. Y en este caso estuvimos conversando con el doctor Buljubalcich sobre otra enfermedad como es el asma, y me llamaba mucho la atención lo que él me decía, porque dice que muchos pacientes se avergüenzan al decir que tienen asma, y ahí está el primer problema. El asma es una enfermedad hereditaria, alérgica, que involucra el cierre de los bronquios, es decir, ante la exposición a determinadas sustancias o simplemente ante ciertos factores gatillos, como puede ser, por ejemplo, una emoción, un hecho emocional, se cierran los bronquios. Es una enfermedad de alta prevalencia, el 15% de nuestra población padece asma. Y es una enfermedad todavía vergonzante, y todavía vergonzante por los enfermos y todavía vergonzante porque los médicos no conseguimos transmitir adecuadamente de qué estamos hablando. Por eso te vas a encontrar gente que es asmática hace 20 años y viene al consultorio y viene a la consulta y te dice, ¿vos sos asmático? No. ¿Sufrí de los bronquios? Sí, yo tengo broncoespasmo, yo tengo espasmo bronquial, y empiezan a utilizar una serie de sinónimos que son, la lista es muy larga, bronquitis espasmódica, bronquitis asmatiforme, es decir, todas cosas que los médicos le han ido diciendo durante todo este tiempo, para no decirle que tienen asma, porque a la gente no le gusta escuchar que tiene asma. Como a la gente no le gusta todavía escuchar que tiene ciertas enfermedades, como por ejemplo la tuberculosis. Hay nombres que resultan vergonzantes. La gente está empezando a perder vergüenza, está empezando a perder el temor de mencionar la palabra cáncer, porque hemos hecho campañas y porque durante mucho tiempo empezamos a decirle a los pacientes que tienen cáncer, pero todavía no le decimos que tienen asma, porque nos da prurito, y la gente lo toma como eso y lo toma como una enfermedad vergonzante. De hecho, vos fijate, yo siempre digo, fíjense en este detalle, tenemos un 15% de asmáticos, o sea, que si vamos a un restaurante una noche, va a haber de 100 personas que se estén cenando, 15 es muy probable que sean asmáticos, como mínimo. Todos tienen que medicarse, y probablemente el inhalador, vos viste que el asma se trata con inhaladores, lo tengan que hacer en ese momento. Y yo no te digo que es imposible, pero es altamente improbable que vos veas en un lugar público que alguien saque un aerosol y se lo aplique. Y sí vas a ver que cuando termina la comida, cada uno va a sacar de su bolsillo un pastillero así, donde va a tener la medicación de la mañana, de la tarde, de la noche, va a sacar la pastillita azul, la verde, la naranja, la de la diabetes, la de la presión, la de todo, y dice, no, esto lo tengo que tomar después de comer, y se lo toma delante de todo el mundo sin problemas, porque no es vergonzante ser diabético, no es vergonzante ser hipertenso, no es vergonzante tomar una pastilla, pero sí da mucha vergüenza hacerse una aerosol delante de la gente. Porque no aprendemos, porque, sería lo más natural del mundo. La gente, ¿sabes qué hace? Va al baño, se esconde, lo hace y vuelve. Porque no entendemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de una enfermedad que es alérgica, que la puede tener cualquiera, que de hecho la han tenido grandes personalidades de la historia y que de hecho la han tenido grandes atletas y que han podido llevar una vida absolutamente normal. Y ha quedado nosotros nos quedamos siempre pegados a lo de atrás, ¿no? A cosas que pasaron antes. Entonces la verdad que yo reconozco que yo llevo más de 30 años de médico y más de 25 años de especialista. Y claro, en la época en que yo empecé a trabajar, ser asmático era muy complicado porque no había tratamientos adecuados. Hoy ser asmático, no te digo que es una bendición de la vida, pero la verdad que si vos... Una enfermedad más. Una característica más. Sí, ¿no? Y que se puede tratar perfectamente con muy poquito. Si vos te haces un inhalador, que sea un aerosol o cualquier tipo de dispositivo que se aspire y lo usás a la mañana y a la noche, lo más probable es que jamás tengas una crisis de asma. ¿Y qué nos pasa? ¿Por qué es importante que la gente sepa que tiene asma? Porque demora la consulta y demora el tratamiento con estos diagnósticos. Entonces hace una crisis, otra crisis, otra crisis, otra crisis. En cada crisis un diagnóstico distinto. Bronquitis espasmódica, neumonitis, lo que a vos se te ocurra. Y lo que no sabemos es que si no le tratamos eso, vas a ir repitiendo crisis. Y la que
también es importante la situación es que en alguna de esas crisis puede tener un problema serio. Desgraciadamente hoy, por el hecho de desconocer el diagnóstico y de ignorar el tratamiento, todavía siguen habiendo asmáticos que se mueren en una crisis, lo cual hoy es absolutamente inadmisible. Claro, se puede prever todo esto. Absolutamente. Se puede prevenir. Encontrándonos con ya una persona asmática, ¿no? Declarada y que se le haya hecho el diagnóstico correcto, ¿cuáles son los elementos con los que se cuenta? ¿Solamente es este aerosol, esto es corticoides? ¿Qué es lo que se utiliza? A ver, introdujiste otro tema que es un mito muy grande, el tema de los corticoides, porque nombrar corticoides parece ser que es una cosa terrible. A ver, el corticoide es una medicación excelente que de hecho cambió el curso de muchas ramas de la medicina, en la neumonología particularmente, en la reumatología, en un montón de lugares. ¿Cuál es el problema de los corticoides? Usarlos correctamente. Hoy por hoy, ¿tenemos que usar corticoides para el asma? Sí, tenemos que usarlos. En algunas circunstancias, en determinado tiempo, periodo y a determinada dosis, y no hay ningún tipo de problema. ¿Usamos corticoides para el tratamiento crónico? Sí. Ahora, ¿de qué forma? Inhalados. ¿Por qué? Porque damos dosis mínimas y que no se absorben. Yo siempre le digo a la gente, mira, fíjate, los medicamentos vienen en gramos, vienen en miligramos, que es la milésima parte del gramo, o vienen en microgramos, que es la millonésima parte del gramo. Los corticoides inhalados para el tratamiento del asma vienen en microgramos. O sea que las dosis absolutamente. Y se han ido perfeccionando al punto que hoy ya contamos con corticoides. Nosotros les llamamos corticoides tópicos. Tópico es todo lo que sea de uso local, como por ejemplo ponerte una cremita con corticoides o hacerlo por vía inhalada a la mucosa del aparato respiratorio, a la piel del aparato respiratorio. Y a partir de ahí que se absorba. Se absorbe en el lugar, hace efecto localmente, pero no va a la sangre y hace efecto a nivel de todos los otros órganos, que es el problema que tiene el corticoide. Una persona, esto lo hereda, como decías, que es hereditario. Ahora, ¿no puede ser asmática por circunstancias de la vida, sociales, climáticas? En general no es asmático quien quiere, sino quien puede. Es decir, tenemos que tener alguna predisposición. A veces la gente dice, no, pero en mi familia no hay nadie. Bueno, en general puede ser. Si no es el papá, puede ser el abuelo, a veces salta una generación muy frecuentemente, y puede que el abuelo no tuviera el diagnóstico de asma, como hoy anda un montón de gente y no sabe que es asmática. Entonces, siempre hay una predisposición individual. Y después hay lo que llamamos factores desencadenantes, que nosotros llamamos gatillos. Claro. ¿Cuáles son esos factores gatillos? La polución ambiental, en nuestra zona particularmente, el polvillo de cereal. Claro. En nuestra zona principalmente las pinturas, las lacas que se utilizan para pintar los muebles, el polvillo de los muebles, volvemos a lo mismo, las situaciones emocionales, el tabaco. Vos sabés, por ejemplo, que es una cuestión absolutamente paradójica y que pareciera irracional, pero si vos tomás una población de asmáticos y una población que no tiene asma, fuman en igual proporción. El asmático fuma como si no fuera asmático. Con un agravante. Primero, que actúa sobre un pulmón que ya está enfermo, y además los medicamentos que utiliza para tratar su asma no son igualmente efectivos. Claro. Entonces estamos ante una enfermedad que da vergüenza, que la mayoría trata de ignorarla. Vienen a mi consultorio las mamás y me traen a su hijito y me dicen, doctor, vengo porque tiene broncoespasmo y no quiero que se vuelva asmático. Y en realidad lo que hay que explicarle es que si es asmático ya lo es, y que si ha repetido varios broncoespasmos. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que es un asmático? Porque muchas veces vienen y me dicen, bueno, no, hizo 10 veces broncoespasmo. En una estuvo internado, en otra le dieron corticoide, en otra, ¿cómo es? Bueno, ¿cuál es el diagnóstico? Tiene asma. ¿Y usted cómo sabe? ¿No hay que hacerle un análisis, una prueba, algo? No, el diagnóstico de asma es clínico. Si vos tenés una persona que repite broncoespasmo, y el broncoespasmo, para que la gente sepa, la manifestación más clara del broncoespasmo es un silbido en el pecho, cuando largan el aire. El pecho como cerrado, ¿no? Tienen dificultad, es decir, el primer síntoma es una tos seca.
Pero el síntoma siguiente es dificultad respiratoria manifestado por un silbido al expirar, al sacar el aire, que generalmente lo van a escuchar en un primer momento cuando están acostados, solitos y en silencio, pero que después yo voy a estar sentado acá y vos vas a estar sentada ahí y vos vas a escuchar mi silbido. Y eso significan grados de progresión de la enfermedad. Hablando de broncoespasmo y hablando de personas con problemas de alergia, ¿está emparentado esto? Sí, claro. En realidad el broncoespasmo es una de las alergias y parece ser que lo que nosotros heredamos es la predisposición a ser alérgicos. No es tan claro que heredemos solamente la predisposición a ser asmáticos. De hecho, los alérgicos hoy pueden ser riníticos, mañana pueden ser alérgicos de piel y pasado pueden ser asmáticos. Exactamente, van dando vuelta. Y a veces es un fenómeno que es bastante llamativo y que todavía no tenemos una explicación científica adecuada. Muchas veces tenemos un asmático. Viene, lo medicamos para su asma, deja de tener crisis asmática y empieza a tener rinitis o empieza a tener dermatitis. Y eso explicaría la situación de que en realidad lo que nosotros estamos bloqueando es el lugar donde se produce y el síntoma y no estamos bloqueando la alergia. En realidad hubo toda una tendencia de utilizar durante mucho tiempo la vacunoterapia, es decir, la inmunoterapia para hacer desaparecer la alergia, desgraciadamente con muy pocos resultados hasta ahora, porque se trató de lo que se llamó desensibilizar, es decir, que el individuo deje de ser sensible a determinadas cosas, pero la situación es tan compleja, involucra cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar. Yo puedo, no sé, controlar si estoy viviendo en algún lugar lo que haya ambientalmente, pero no puedo controlar la humedad, no puedo controlar el cambio de clima. Hay un montón de cosas, no puedo controlar mis emociones muchas veces. Y eso es lo que desencadena esta situación. Entonces, yo creo que si uno es asmático, lo que debería hacer, primero, saberlo. Segundo es asumirlo y entender que es una enfermedad como cualquier otra, como ser hipertenso, como ser diabético. Pero acá está otra de las claves, porque el asma no es una enfermedad permanente, el asmático no está siempre con asma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se siente bien cree que está sano. Entonces yo le digo, mira, el hipertenso mientras toma la pastilla no tiene la presión alta, pero el día que no la toma, o si durante 10 días no la toma y no cumple la dieta, probablemente suba la presión. Si vos no haces la medicación para tu asma y no te cuidás, lo más probable es que hagas esto. Y la gente interpreta que es mucho más importante quedarse encerrado en su casa que hacer la medicación. Entonces dice, pero ¿cómo puede ser que me agarre esto si yo no me moví de mi casa? Bueno, es que hiciste muy mal en no moverte de tu casa. Acá tenemos la respuesta que no se cura, se trata, ¿no? Exactamente, no se cura, se trata. Y además nosotros luchamos muchísimo con los papás para que no limiten a sus hijos, porque lo más importante es no limitarlos. A ver, dice, yo no lo dejo ir, dígale que no puede ir a jugar al fútbol porque es a la tardecita y hace frío. Y yo le digo, sí, puede ir a jugar al fútbol a la tardecita. Me dice, deme un certificado porque él no tiene que hacer actividad física en la escuela. También, claro. Porque, porque la hacen al aire libre y hace frío. Tiene que hacerla, porque yo no concibo peor cosa que un chiquito asmático sentadito en un banquito viendo como sus compañeritos corren y él no lo puede hacer. Tiene otro problema. Exactamente. Y yo siempre le digo a los papás, mira, de los bronquios el asma se lo vamos a sacar muy fácil. De la cabeza nos va a costar muchísimo más trabajo. Y en la cabeza no se lo mete él, porque los chicos son vírgenes de esto. Los chicos no saben qué es el asma y no les interesa. Se lo ponen ustedes. Se lo ponen los papás. Entonces, si tenés un chiquito asmático, lo mejor que puedes hacer es que viva normalmente. Conseguir que viva normalmente. Y para eso estamos nosotros. Nosotros tenemos que asesorarlos y medicarlos adecuadamente para que vivan normalmente. Y yo vivo peleándome para no darle un certificado para que no vayan a hacer actividad física. Digo, tiene que hacer actividad física porque una condición importantísima para el desarrollo de los pulmones de un chico asmático es que hagan actividad física aeróbica y al aire libre y con todos sus amigos y que crezcan sanos de la cabeza y del cuerpo. Interesante la nota, ¿eh? Así que bueno, es importante saber que la ciencia avanza, que da distintas respuestas a distintas problemáticas y bueno, y nosotros los seres humanos tenemos que tratarlos y abordarlas en forma
conjunta, y con la mirada que más nos interese, desde la médica, la holística, lo que mejor nos haga sentir. Hacemos una pausita, prepárense, corran las cosas del lugar, porque en el último bloque de este programa vamos a estar zumbando, vamos a conocer la zumba.